Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Empezamos esta jornada técnica para presentar el programa CMT+L y TriCalc para el cálculo de muros de termoarcilla. La verdad es que este programa CMT+L es un software que se desarrolló en el año 2005, pero que pues recientemente se acaba de actualizar para adaptarse a las nuevas necesidades y recogiendo pues distintos cambios que bueno, pues nos parecen muy interesantes, y por eso pues era la idea de convocar esta jornada para daroslo a conocer. En la jornada hay una primera parte que os voy a explicar yo, que no va a ser muy extensa, espero. Y bueno, me presento, soy Elena Santiago, soy ingeniera de caminos y la secretaria general de la asociación, y por lo tanto hace bastante tiempo que no ejerzo de ingeniera de caminos. Así que espero que la presentación que os haga, bueno, tampoco el tiempo de que dispongo pues es muy largo, pues va a pasar muy por encima los temas estructurales, porque realmente también el objeto de la jornada es presentar el CMT+L, ¿no? Que eso pues va a recaer sobre David Sánchez, que es arquitecto y perteneciente a Artec, que es la empresa que ha desarrollado este sistema. Antes de nada, por si no nos conocéis, pues Hispalit es la asociación de fabricantes de ladrillos y tejas, reúne pues a más de 120 empresas del sector, que pues nos dedicamos, aparte de dar servicios a nuestros asociados, pues a promocionar la utilización de los materiales cerámicos de distintas formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, desarrollando este tipo de software gratuitos, pues, o otro tipo de publicaciones que también vamos a ver en la presentación que os voy a hacer. Y el consorcio termoarcilla pues es similar, es la Asociación Española de Fabricantes de Bloque Termoarcilla, reúne en este caso a 16 fabricantes y bueno, pues sus actividades son similares pero específicas para su producto, que es el bloque termoarcilla. En este caso, y sobre todo referido al tema del software CMT+L, de cálculo de muros de carga, pues dentro de estas dos asociaciones tenemos los siguientes productos. Tenemos pues ladrillos perforados, ladrillos cara vista, menor medida los ladrillos huecos por su menor capacidad aportante, pero también sería posible pues realizar cálculos con este tipo de soluciones, o el bloque cerámico de arcilla aligerada o bloque termoarcilla. Y bueno, pues quería aprovechar esta jornada para indicaros que Termoarcilla es una marca registrada que solo pueden emplear los 16 miembros del consorcio Termoarcilla. Casi se ha convertido en un genérico, ¿no? Y se habla de Termoarcilla, pero en realidad es una marca que solamente pueden emplear estos 16 fabricantes. Entonces, bueno, hay otros fabricantes que hacen un producto similar, pero no pueden llamarle con la denominación de Termoarcilla. Todos estos productos, por la Directiva Europea de Productos de la Construcción, pues tienen su ficha de marcado CE, y dentro de su ficha de marcado CE pues tienen un parámetro fundamental que se va a necesitar para el cálculo, que es la resistencia mecánica de la pieza. Los fabricantes de los ladrillos y bloques cerámicos o bloques termoarcilla que pertenecen a la asociación, pues los tenéis en nuestras páginas web, en hispalit.es o en termoarcilla.com. Para calcular los muros de ladrillo de bloque cerámico, pues sabéis que desde el 2006 tenemos un marco normativo, que es el documento básico de seguridad estructural, y un apartado específico para fábricas dentro del Código Técnico de la Edificación. Aquí tenemos una clasificación de las piezas por el porcentaje de huecos, y veis que hay 4 grupos de piezas: maciza, perforada, aligerada y hueca, en función del volumen de huecos, del volumen de cada hueco o del espesor combinado. Todos estos parámetros, volumen de hueco, etcétera, etcétera, van a venir determinados dentro de la ficha de marcado C de cada uno de los fabricantes. ¿Vale? Entonces, en función de esa información, vais a clasificar la pieza dentro de uno de estos 4 grupos. A este respecto sí me gustaría remarcar pues, un tema que da muchas veces lugar a confusión, y es en general la denominación comercial a la que estamos acostumbrados, y es, pues la primera pieza está claro que es maciza, pero dentro de la segunda pieza, en función del porcentaje de perforación que tengamos, pues a lo mejor vemos una pieza a la que comúnmente denominamos un ladrillo perforado,
pero resulta que por su volumen de huecos, que es superior al 45%, pues no es una pieza perforada, sino que es aligerada. Entonces, por eso sí me gustaría que tengáis muy en cuenta que dentro del documento del código técnico no tenéis que fiaros de cómo es físicamente la pieza, sino que tenéis que ir a ver los porcentajes que declara cada fabricante en cuanto a los huecos, y en función de eso, pues a lo mejor tenéis un ladrillo perforado comercialmente denominado así, pero que a la hora de los cálculos se considera aligerada. Igualmente, pues eso, maciza, perforada, aligerada y hueca. También dentro del documento básico de seguridad estructural de fábricas, pues tenemos una tabla que nos da la resistencia característica a compresión de las fábricas en función de la resistencia normalizada de las piezas y de la resistencia del mortero, y del tipo también de ladrillo que hemos visto anteriormente, y si tiene junta delgada o junta pues normal, gruesa de mortero. Todos estos, bueno, como decía, el valor de la resistencia normalizada de las piezas, pues también se va a obtener de la ficha del marcado CE. Y bueno, pues para presentaros los parámetros de estos productos y de las distintas soluciones constructivas, pues la verdad que había pensado que lo mejor es presentaros una publicación, que los que estáis modo presencial en esta jornada, pues lo tenéis, cada uno de vosotros, físicamente, el catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del código técnico. Todo aquel que esté a través de videoconferencia en la jornada, pues que sepa que lo puede descargar desde nuestra página web. Se trata de una publicación muy interesante porque sabéis que el código técnico se desarrolla en función de documentos básicos por las distintas prestaciones, ¿no? De ahorro de energía, de aislamiento acústico, de protección frente a incendios, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues los proyectistas al final lo que necesitamos es pues diseñar elementos constructivos. Entonces, de alguna manera, entre el contenido de esta publicación, pues lo que hemos hecho ha sido, por elementos constructivos, recoger de forma exacta los distintos documentos básicos del código técnico que le afectan a ese elemento constructivo. Bueno, tiene un capítulo 1 que es una introducción, un capítulo 2 con la descripción de los materiales y productos, un capítulo 3 donde están las distintas soluciones constructivas, fachadas, medianerías, cubiertas, suelos, etcétera, etcétera. Cada uno va al capítulo del elemento que le interesa. Y dentro de cada solución constructiva tenemos un apartado de ámbito de aplicación donde de manera muy somera pues se le explica, pues por ejemplo, a ese elemento, a fachada, pues si aplica el documento de seguridad frente a incendios, el de estructural, el de salubridad. En fin, se va diciendo qué documentos del código técnico le afectan y cuáles no le aplican, pero de forma, como os digo, muy somera. Y luego pues aparece un abanico de soluciones constructivas consideradas, pues en el caso de fachada, pues si es de una sola hoja, de 2 hojas, con cámara de aire ventilada, con distintos revestimientos, etcétera, etcétera. Perfectamente detallados. Y luego está el apartado que os decía de exigencias reglamentarias del código técnico. Entonces, en base a los apartados que se han explicado en el ámbito de aplicación del código técnico, pues se extrae exactamente lo que requiere esa solución constructiva. Por lo tanto, o sea, aunque realmente no se vaya a dimensionar con soluciones cerámicas, es una publicación muy práctica porque te ayuda a tener en la solución constructiva pues junto todos los documentos básicos que le afectan. Bueno, pues se explica cómo hay que diseñar, qué documento, qué exigencia es pues prioritaria. Hay un flujo para hacer este diseño y luego pues lo más cómodo es que hay unas tablas. Para cada una de las soluciones constructivas pues hay unas tablas en las que se va indicando pues unas columnas en lo que es la información de REI en tantos minutos, de protección, o sea, del documento de seguridad frente a incendios, o te da el valor de HS para cumplir este documento básico del código técnico, o de ahorro de energía. Claro, esta publicación es del año 2008 y claro, pues está hecha en base al documento de ahorro de energía que en ese momento estaba en vigor. Sabéis que recientemente, este mes de septiembre, pues se ha publicado un nuevo documento de ahorro de energía, según el cual ya no hay tabla de transmitancias máximas o método simplificado para justificar el cumplimiento de este documento básico,
y nos vamos a tener que ir a un software. Por lo tanto, pues a partir de ahora, a partir de marzo, porque hay 6 meses de coexistencia con la normativa, pues esta información que aparece en el catálogo no nos va a servir y vamos a tener que ir obligatoriamente a ese software que sacará el Ministerio para justificarlo. Aprovecho para comentar que en el caso de bloque termoarcilla, que bueno, pues yo creo que la mayoría conocéis, ¿no? Pues existe una geometría tradicional, que es la que mayoritariamente se conoce en el mercado. Sabéis que este tipo de producto pues permite la ejecución y construcción de muros de una sola hoja para fachadas, y al tener altas prestaciones térmicas por las distintas cavidades que tiene y celdillas y la generación de esas cámaras de aire, pues permite eso, que con una sola hoja tengas prestaciones térmicas muy elevadas y en muchos casos no sea necesario la cámara y el aislamiento. Para ofrecer soluciones mejoradas de cara a este nuevo documento de ahorro de energía, pues hay fabricantes del consorcio termoarcilla que han desarrollado distintos bloques, que los tenéis ahí. Hay un termoarcilla Eco 1, un termoarcilla Eco 2, un termoarcilla Eco 3, con celdas rectangulares, al tresbolillo o romboidales, que van a permitir pues cumplir ampliamente en las distintas zonas climáticas de este documento de ahorro de energía del Código Técnico. Además, sabéis que bueno, normalmente los muros de carga pues, se suelen utilizar en viviendas en horizontal, ¿no? En viviendas adosadas, donde es muy interesante la utilización de los muros de carga porque pues te permiten ahorrar en lo que es la estructura y evitar la estructura porticada de elementos de hormigón o metálicos, ¿no? Empleando los propios muros de cerámica como elementos estructurales. Entonces, bueno, en estos casos, pues este tipo de productos en una sola hoja pues te puede permitir eso, cumplir tanto estructuralmente como los aspectos térmicos. Seguimos con la presentación de la publicación y hay un apartado específico de condensaciones superficiales y de puentes térmicos. Hay otro capítulo de disposiciones constructivas que no es en sí mismo un manual de ejecución, sino que recoge las disposiciones constructivas que aparecen en el propio Código Técnico de la Edificación. Y luego tiene un anejo A que es bastante interesante porque lo que presenta son unas tablas de diseño para la verificación de las exigencias de seguridad estructural. Entonces, unas tablas simplificadas que pues vamos a ver un poco más en detalle y permiten pues, el dimensionado a grosso modo de los elementos estructurales. Dentro de este catálogo de soluciones cerámicas pues tenemos las tablas para el caso de los muros de carga, que sabéis que son los que están sometidos fundamentalmente a las cargas verticales, los muros transversos o casi yo creo que más veces denominados de arriostreamiento, que son los que estarían sometidos a cortante, y los muros de cerramiento, que serían pues los de la envolvente del edificio, que están sometidos fundamentalmente a acciones locales horizontales, que sería el viento. Y luego también hay un apartado, unas tablas para la comprobación de la tabiquería. Dentro de los muros de carga, pues tenemos no arriostrados o arriostrados, casos especiales. Dentro de los no arriostrados se tiene en cuenta si son extremos o internos y en función de eso pues entras en una de las tablas. En este caso, por ejemplo, pues tenemos muros de carga extremos en función del tipo de la pieza, del espesor, de si es un pórtico aislado o es extremo y del número de alturas entrando en horizontal y metiendo en vertical las cargas y la luz. Lo que hago es que obtengo los valores del canto del forjado en centímetros en función de si el forjado es de vigueta sencilla, de vigueta doble o de losa. Y abajo tenemos la rigidez también, el producto EI genérico. En el caso de muros de carga interiores, pues similar, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos va dando distintos resultados. En este caso, en el caso de muros de carga interiores, lo que nos da es la longitud máxima de forjado que puede soportar el muro. El valor de la izquierda es en el caso de que sea muro contiguo al extremo y el de la derecha el resto de los muros interiores. Y bueno, pues lo paso muy rápido porque sería igual para los muros de carga arriostrados, lo que hemos visto como casos especiales. Muros de arriostramiento, exactamente igual.
Los que tenéis delante la publicación podéis ver este anejo que, bueno, pues tiene una brevísima explicación de cómo entrar y te da esta información. Y en el caso de los muros de cerramiento, pues tenemos tres opciones. Si los cerramientos son confinados, es decir, que están apoyados directamente confinados entre los forjados, sustentados, y es que además de estar confinados entre forjados, tienen algún elemento adicional de sustentación, de anclajes o de armadura, o los cerramientos autoportantes, que están absolutamente exentos de lo que es la estructura y de los forjados. Para el caso de los muros de cerramiento confinados, pues igual, tenemos nuestra tabla. Para los sustentados exactamente igual, y exactamente igual para los autoportantes. Aquí también quería aprovechar para presentaros Estructura, que es una de las marcas que tenemos en Hispalit para potenciar la utilización de las fachadas de ladrillo caravista autoportantes, porque la realidad es que, pues hasta ahora, casi que hasta que el Código Técnico de la Edificación en este documento básico las ha recogido, pues prácticamente tampoco había un modelo de cálculo claro, ¿no? Y ahora que lo hay, pues pensamos que realmente es muy interesante su utilización. Bueno, pues sabéis que tenemos la fachada tradicional, que mayoritariamente va confinada entre forjados, y bueno, pues que tiene una serie de limitaciones en cuanto a luces entre forjados, en cuanto también a la estabilidad, porque sobre todo cuando la fachada es de ladrillo caravista, como normalmente lo que se hace es volar el medio pie de ladrillo caravista sobre el forjado para en los frentes del forjado parchearlo con las plaquetas de cerámica, pues al final eso no apoya completamente este medio pie sobre el forjado, y si tenemos un edificio en altura pues muy elevado, pues sabemos que los plomos son como son, y luego llegas a la obra y sí que es cierto que en determinadas plantas pues el medio pie de ladrillo apoya perfectamente, pero en determinadas plantas pues no es así, ¿no? Entonces, si no hay una ejecución muy exacta, pues puede haber problemas de estabilidad. Luego, claramente, tenemos un puente térmico con la interrupción del aislamiento y, bueno, un entorpecimiento en cuanto a la ejecución por el hecho de tener que poner estas plaquetas cerámicas interrumpidas en el frente del forjado, etcétera, etcétera. Entonces, las fachadas autoportantes pues son estas que veis aquí, que van totalmente por delante de lo que es la estructura porticada y bueno, van atadas a la estructura mediante una serie de anclajes y de armadura. No tiene ningún problema estructural, puesto que está apoyada totalmente sobre la base del medio pie de ladrillo. Al ser el aislamiento pasante por los frentes de forjado, evitas el puente térmico, y si además le colocas una cámara de aire ventilada, pues mejoras también muchísimo el comportamiento higrotérmico. Entonces, realmente pensamos que es una solución para los cerramientos mucho más interesante que la fachada tradicional, porque no tiene costes adicionales, puesto que el mínimo coste que te pueda suponer el anclaje o la armadura lo compensas con la reducción de los costes de los operarios y de la mano de obra por los altos rendimientos en la ejecución, al no tener que parchear los frentes de los forjados, y todos son ventajas en cuanto a esta solución. Dentro de Hispalit y de la sección de Caravista, realmente Estructura es una marca que denomina este tipo de soluciones, de fachadas autoportantes, pero Estructura no es un sistema en sí mismo, es solo una marca. Es una marca que lo que hace es representar a distintos sistemas constructivos que puede haber en el mercado. A día de hoy solamente hay un sistema constructivo homologado, que es el sistema gas de Geohidrol, pues porque se ha considerado que para estar homologada por la marca Estructura, pues se tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos que hasta ahora pues solo ha cumplido esta empresa, pero no quiere decir que en el futuro pueda haber otros sistemas adicionales. De momento el único reconocido es este, y que es el que aporta este tipo de anclajes y de armadura, que los que estáis aquí presentes, pues antes de salir veréis que pues hay una de los expositores que tenemos en la entrada con información de esta empresa. Y es la que ofrece pues los anclajes que veis en la pantalla y la armadura de tendel. No me voy a ir por las ramas. Además, lo interesante de esta empresa es que aporta estudios personalizados pues de las cuantías de armaduras que hacen falta y demás, o sea que ayudan bastante en lo que es el diseño de
estos cerramientos. Y luego hay una tabla para tabiques y trasdosados, en la que en función de cuáles son las condiciones de arriostramiento y del espesor del tabique y de la altura libre, pues te indica cuál es la longitud máxima que puede haber entre arriostramientos. Luego hay un anejo de recepción en obra y un ejemplo de aplicación. Una de las prestaciones que no está incluida dentro de esta publicación son los requisitos acústicos. ¿Por qué? Pues porque los requisitos acústicos sabéis que el DBHR, pues al considerar las condiciones in situ, influyen todos los elementos constructivos del edificio y por lo tanto no puedes dar un valor de aislamiento de la fachada porque en función del forjado y de la cubierta y de los elementos de contorno con los que esté unidos, pues va a dar un aislamiento o va a dar otro. Entonces, por eso se hizo un software independiente que está en la propia publicación y se puede descargar desde nuestra web para la verificación acústica del edificio. Esta publicación, en cuanto a lo que es temas estructurales, hemos visto que son tablas muy simplificadas. Por ejemplo, valen solamente para edificios de 4 alturas, en fin, tiene una serie de limitaciones. Y puesto que son unas tablas reducidas, pues siempre se va del lado de la seguridad y dan unos valores muy conservadores. Entonces, bueno, pues también se han desarrollado desde nuestra asociación un par de publicaciones que entran en más detalle de exactamente cómo se hace el cálculo manual de toda una estructura con muros de carga de termoarcilla o de ladrillo, que son las que tenéis en la pantalla. Para ir muy rápido, pues eso, hacen un cálculo a acción vertical, acción horizontal, todo muy detallado, y lo que hacen es que toman un ejemplo, que es un ejemplo pues muy sencillo, pero que en cuanto a geometría, pero que tiene pues diferentes situaciones que afectan al dimensionado de los muros, con lo cual pues recoge prácticamente todo. Y luego también tenemos otra publicación, que es el comportamiento mecánico de las fábricas de ladrillo, Cerámicos Silensis, que también amplían las tablas simplificadas que tenemos en el catálogo de soluciones cerámicos en cuanto a la estabilidad de los tabiques, que tienen una exigencia en el documento de seguridad de acciones del código técnico, pues de que tienen que soportar esta carga que veis aquí, 0,4 kN a una altura de 1,20. Bueno, pues no voy a entrar en el contenido exacto. La redactora de estas 3 publicaciones ha sido Concepción del Río Vega, que es doctora arquitecto y profesora del Departamento de Estructuras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, esto está contado muy por encima. Veis que tenemos otras publicaciones porque nuestro interés, como os decía al principio, es que desde la asociación pues facilitar la ayuda, o sea, facilitar y dar la ayuda a los proyectistas, a los prescriptores, a vosotros. Pero claro, también entendemos que es un tema absolutamente árido y bueno, pues que aunque está muy detallado, pues el tener desarrollado un software como es el CMT+L, que de una manera muy sencilla, pues lo puedas calcular sin tener que ir a hacer el cálculo manual, pues yo creo que ya todos estamos acostumbrados a emplear este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, pues por eso se desarrolla el CMT+L. Pensamos que es pues la manera más cómoda de hacer el cálculo de las estructuras con muros de carga. Es un software gratuito que tiene una serie de limitaciones y que es una parte reducida de pues, unos módulos que tiene Artec y que comercializa a través de Tricalc y que os van a presentar a continuación, que es lo que entiendo que estáis esperando que se os cuente. Así que nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. En las páginas web nuestras, tanto de Hispalit como de Termoarcilla, podéis descargar estas publicaciones que os digo, así como los fabricantes de los productos cerámicos que pertenecen a nuestra asociación. Paso la palabra a David. Muchas gracias, Elena. Yo soy David Sánchez, pertenezco a la empresa Artec, que estamos especializados en desarrollo de software para cálculo de estructuras. Y bueno, pues venimos desarrollando desde el año 85 programas para cálculo de estructuras. Empezamos con estructuras de hormigón, acero, cimentaciones
Y en los últimos años hemos tenido un acuerdo tecnológico con Hispalit y el consorcio Termarcilla para ampliar nuestro programa TriCalc con el cálculo también de este tipo de muros, como elemento resistente, muros de carga sometido a cualquier tipo de acción. Bien, os voy a enseñar a continuación pues un ejemplo de cómo calcular una estructura con este tipo de muros. Os quería comentar una cosa, a los que estáis conectados a través de la videoconferencia, si tenéis cualquier duda sobre lo que ha estado explicando Elena o sobre lo que vaya explicando yo sobre la marcha, pues podéis escribirlo en la zona derecha donde pone preguntas y vamos respondiendo esas dudas que tengáis. Os voy a comentar en primer lugar cómo podéis descargar el programa CMT+L, que es gratuito, como os decía Elena, y pues lo podéis encontrar en la página de Hispalit, en hispalit.es. Por aquí tenéis en este apartado de información y documentación, publicaciones. Aquí habla pues de las distintas publicaciones que hemos estado viendo y algunas más. Y en un determinado punto, por aquí habla del programa CMT+L y figura el vínculo a nuestra página de la empresa Artec, que es la empresa que hemos desarrollado este software. Entonces, pinchando aquí en este vínculo ya podéis acceder a descargar el programa. Sería este vínculo de aquí. Aquí tenéis la descarga del programa, sus características, algunos detalles constructivos también y pues información sobre las novedades que van surgiendo en el programa. Como os comentábamos antes, pues se hizo una primera versión hace unos años, ahora hay una segunda versión ya con adaptaciones a los cambios normativos que ha habido y también pues con inclusión de nuevas prestaciones. Bien, entonces, si descargáis este programa y lo ejecutáis, tenéis esta pantalla que veis por aquí. Este es el programa CMT+L, que está basado en el programa TriCalc. Con TriCalc se pueden calcular estructuras de hormigón, acero, forjados, muros, etcétera, madera, aluminio, distintos materiales. Y las prestaciones que incluye CMT+L pues es un subconjunto de ellas. Sería para calcular únicamente muros de ladrillo o de bloques de termoarcilla y la cimentación de estos muros también. Entonces vamos a ver cuáles serían los pasos que habría que dar para calcular una estructura. Cuando entramos en el programa aparecen únicamente los ejes y pues habría que dibujar por aquí la geometría de la estructura que queramos definir. Hay varios modos de definir la geometría. Uno de ellos sería importando archivos externos. Hay un concepto que se escucha mucho últimamente, que es el modelo BIM, que sirve para hacer integración entre distintos programas. Entonces, el concepto BIM consiste en dibujar un modelo tridimensional del edificio con cualquier programa. Hay programas de CAD que utilizan este concepto, como puede ser Archicad, Allplan, Revit, etcétera. Entonces, dibujaríais el edificio completo en 3D como una especie de maqueta virtual y se podrían esos edificios guardar en un formato de archivo que es IFC y si utilizáis ese sistema, aquí en TriCalc podríais abrir un archivo de ese tipo. Entonces sería aquí utilizar esta función, archivo importar modelo BIM, abrir y buscaríamos un archivo con extensión IFC. Entonces, pues yo tengo aquí, por ejemplo, ejemplo con muros, IFC. Y este tipo de archivos puede incluir muros, forjados y barras que pueden ser columnas o vigas. Entonces, pues aquí se pueden importar. A la hora de importar este tipo de elementos se puede filtrar también el tamaño de los elementos con un espesor, por ejemplo. De ese modo, si tienes tabiques muy finos que no quieras considerar como elemento estructural, pues puedes decirle que te importe a TriCalc como modelo estructural solamente aquellos que tengan un espesor mínimo de 12 centímetros, por ejemplo. De ese modo, los tabiques no estarían dentro de la estructura, sino únicamente los muros portantes. Si desactivo esta opción, en ese caso se importará el modelo completo. Y pulsamos aceptar. Entonces ahora va a aparecer por aquí el modelo que se ha podido dibujar, como digo, con Revit, con Allplan, con Archicad o con muchos otros programas que permiten dibujar modelos tridimensionales. Entonces, en este caso, este modelo incluye algunos pilares, algunas vigas y por aquí, pues hay también algunas cubiertas inclinadas con barras de madera o así. Y hay muros también. Si lo vemos así en sólido,
pues por aquí estarían pues estos muros, ¿no? Se ha hecho un ejemplo que incluye parte con muros, parte con pilares. Se podrían importar este tipo de modelos y de ese modo la geometría ya la tendríamos definida. No habría que dibujar nada a mano, ¿no? Esta sería una posibilidad. Vamos a cerrar este modelo y vamos a usar otro sistema que se utiliza también a menudo cuando no tenéis el modelo tridimensional completo, sino que tenéis un plano en planta del edificio, que es bastante frecuente. En ese caso nos podemos situar en una cota determinada, por ejemplo me voy a situar en la cota 0, y con este icono de aquí puedo importar un archivo en formato DWG, que puede ser de AutoCAD. Entonces por aquí pulso seleccionar y voy a elegir algún archivo. Se puede usar el formato DWG o de XF u otros formatos. Entonces vamos a elegir DWG. Aquí le indicas en qué unidades fue dibujado, en metros, en este caso. Y lo vamos a poner en planta. Esta sería una vista en planta del típico dibujo en 2D hecho con AutoCAD o programas similares. Este tipo de dibujo suele estar organizado mediante capas, de modo que podemos desactivar las capas que no nos interesen y seleccionar, pues, por ejemplo, la capa de pilares y la de cerramientos y cambiar alguna capa de color. Entonces, este dibujo se pensó para calcularlo con pilares, como veis aquí, pilares de hormigón y vigas. Vamos a suponer que queremos calcularlo con muros portantes de ladrillo o de termoarcilla. Los dos tipos se pueden calcular con CMT+L. Entonces, sobre este dibujo, lo que podemos hacer es, con el menú Geometría, ir incluyendo elementos nuevos, barras, nudos o muros. Por aquí estarían los muros de termoarcilla o ladrillo. Entonces utilizo la función introducir y selecciono dos puntos, los dos extremos del muro, digamos, por donde quiero colocar ese muro. Entonces le doy un nombre, por ejemplo M1. La cota inferior es la cota 0. La cota superior del muro le voy a poner, por ejemplo, 300 centímetros. Aquí en propiedades puedo elegir el material. Entonces, bueno, pues se puede elegir ladrillo o bloques de termoarcilla y en esta casilla podemos elegir la pieza base. Incluimos en el programa un catálogo de distintas piezas base que se puede ampliar. Luego os enseñaré cómo podemos incluir tipos de bloques nuevos. De momento lo que voy a hacer es utilizar alguno de los existentes. Entonces pulso el botón buscar y por aquí, por ejemplo, pues elijo un bloque de 24 centímetros. Sería el bloque típico que comentábamos antes. Luego por aquí está la densidad, si se quiere cambiar. El módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson. Si tenemos el catálogo del fabricante, pues podemos modificar estos valores, aunque estos son los habituales para este material. También se puede modificar la rigidez plana del muro o la rigidez a flexión, que estos valores, pulsando el botón de la interrogación, nos suele mostrar aquí unas sugerencias que nos van a ser de ayuda. Si el muro soporta empuje del terreno o está apeado, etcétera, estos tres valores van cambiando. Y de ese modo pues ya me pone aquí los valores adecuados. Como habéis visto antes, en los catálogos de los proveedores, de los fabricantes de estos bloques, pues nos tienen que indicar la resistencia a compresión vertical y horizontal de cada bloque. Entonces ese dato lo ponemos aquí. Y también el grupo, que puede ser pues aligerado, macizo, etcétera. Depende de si es muro de ladrillo o de bloque de termoarcilla. Y la categoría. Y aquí elegimos el tipo de mortero, ordinario o conjunta fina o mortero ligero. Y la resistencia del mortero también que vayamos a utilizar, si es un mortero M4, M5, M7,5, etc. Entonces, a partir del tipo de bloque, lo llamamos aquí piezas, el tipo de pieza o de bloque o de ladrillo y el tipo de mortero, se calcula la resistencia de la fábrica que se hace pulsando este botón de la calculadora. Al pulsar este botón se recalculan los parámetros de resistencia de la fábrica a partir de la resistencia de cada bloque y del mortero y de otros parámetros, según las fórmulas del código técnico de fábricas. Bien, y pulsamos aquí aceptar y crear. De ese modo ya tendríamos por aquí nuestro primer muro, ¿no? Y del mismo modo iríamos dibujando los demás. Voy a dibujar otro, por ejemplo, de aquí a aquí. Marco los puntos del dibujo.
puedes haber definido previamente en AutoCAD pues los ejes o los puntos de donde quieres dibujar esos muros, de dónde a dónde. Lo llamo M2. Las propiedades ya no hace falta que vuelva a modificarlas porque se entiende que van a ser las mismas. Si entro aquí pues veo que tengo los mismos datos. Entonces le doy otro nombre, M2 y crear. Y así sucesivamente. Pues, por ejemplo, de aquí a aquí, M3. Y vamos a dibujar solo la mitad de la planta para hacer un ejemplo sencillo. De aquí a aquí lo llamo M4. Y vamos a hacer alguno también de ladrillo, no todos de bloque de termoarcilla, sino alguno de ladrillo. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a marcar de aquí a aquí, lo llamo M5 y elijo, bueno, aquí es el M5. Aquí en propiedades voy a elegir, en vez de bloque de termoarcilla, ladrillo. Me pregunta si deseo cambiar los valores a los habituales para la fábrica de ladrillo y aquí en buscar selecciono alguno de los tipos de ladrillo. Entonces aquí están los macizos, perforados, aligerados, huecos según la denominación de la norma. Por ejemplo, en perforado, pues puedo elegir un ladrillo de 24 por 11,5 por 5. Aquí elijo si voy a colocarlo a medio pie, un pie o pie y medio. Entonces en este caso vamos a elegir a un pie, aceptar. Elijo, igual que antes, la resistencia del mortero, pulso el icono de la calculadora para que se calcule la resistencia de la fábrica y este botón también pues para ver los valores de rigidez. Y crear. Y el último lo voy a crear también por aquí, con las mismas propiedades. Lo tengo que cambiar, lo tengo que denominar M6, por ejemplo. Bien, pues de ese modo ya tendríamos definida la planta con estos muros. Si lo vemos en perspectiva, al verlo en perspectiva, pues es un poco lo que aparece por aquí. Tenemos en la cota 0 dibujado ese dibujo de AutoCAD que habíamos importado y sobre él pues se ha ido dibujando estos muros de 3 metros de altura. Bien, vamos a dibujar a continuación un forjado en esta cota. Entonces voy a subir a la cota 300, voy a poner de nuevo en planta y para apoyar un forjado tengo que dibujar una geometría de barras que van a ser los zunchos que descansan sobre estos muros. Entonces voy a dibujar de nuevo este perímetro, dibujo, esto se podría haber hecho de una vez, pero lo estamos haciendo en las dos cotas diferentes. Entonces, así dibujo esta geometría de barras por aquí y vamos a dibujar una más en esta posición. Y vamos a verlo de nuevo en perspectiva para ver lo que tenemos. Voy a quitar el dibujo. Entonces lo que tengo es los muros desde la cota 0 hasta la cota 300 y en la zona superior del muro, esto que sería la barra 3 o la barra 2, que le voy a poner una sección de hormigón 30 por 30, por ejemplo. Que será el zuncho que va a recibir el forjado y lo va a transmitir al muro. Entonces, con secciones y datos, definir sección. Aquí puedo buscar algún tipo de perfil de la base de datos. Como os decía, bueno, pues se pueden utilizar secciones de acero, por ejemplo, o secciones de madera o de aluminio. Se pueden introducir este tipo de elementos en la estructura, aunque no te los va a calcular. Si es CMT+L te calcularía solo los muros y su cimentación, y si fuera Trical, que en ese caso sí te calcularía las secciones. Vamos a elegir hormigón de 30 por 30. Y asignar. Entonces eso se lo asigno a todos esos elementos superiores, ¿no? Será el zuncho que va a recibir la carga del forjado. Entonces, para introducir el forjado, nos vamos a cargas, definir, y elegimos aquí carga superficial en barras. Pulsamos el botón que hay a su derecha y aquí le ponemos la carga superficial que va a recibir el forjado que apoya sobre estos muros. Entonces la carga permanente podemos poner, por ejemplo, 0,5 kN por metro cuadrado. Esto sería, por ejemplo, el peso del solado. No hay que poner el peso propio del forjado, no hay que ponerlo en esta casilla,
porque tenemos activada esta opción de la derecha que dice sumar el peso propio del forjado en la hipótesis de carga permanente. Le pongo entonces esa carga permanente y 2 kN, por ejemplo, de sobrecarga, la típica para viviendas. Aquí en buscar, puedo buscar algún tipo de forjado. Vamos a elegir, por ejemplo, forjado de viguetas, por ejemplo, Borondo de canto 30. Y a continuación pulsamos introducir. Bueno, hay que darle aquí un nombre, F1, por ejemplo. Le indicamos en qué cota. Pulsamos introducir y dibujamos el polígono por donde queremos aplicar esa carga superficial con el forjado. De ese modo se va a considerar la interacción entre el forjado y los muros y se va a calcular todo conjuntamente. Bien, pues así ya tendríamos estos muros resistentes y ese forjado en la cota 300. Si quiero hacer una planta más, puedo subir estas barras que acabo de crear. Puedo hacer una traslación, por ejemplo, hacia la cota, vamos, de 3 metros más arriba. Por ejemplo, voy a subir esta zona de la planta, 3 metros, y voy a subir la zona de la izquierda solo 1 metro. Aquí en el eje Y, que es el eje vertical, le indicas cuánto quieres levantar esa zona, y podríamos dibujar algunas barras más inclinadas. O sea que podemos dibujar la geometría real que vaya a tener el edificio completo. Y aunque estos son pilares ahora mismo, los puedo eliminar. Podría dejar algunos si quisiera, pero los voy a eliminar y voy a colocar el muro también de carga, pues llegando hacia arriba, ¿no? Entonces, si modifico las propiedades de los muros, en geometría, muros de termarcilla o ladrillo, modificar, puedo seleccionar, por ejemplo, este muro y le indico que su cota superior no es la 300, sino la 600. Entonces, de ese modo, pues ya llegaría hasta la planta superior. Para este le voy a hacer lo mismo. Para este también. Y para este también. Bien, y se pueden modificar también los vértices o mover lados. Las funciones pueden usarse en el menú. Por aquí tenéis todas estas funciones relacionadas con los muros o también con los iconos. Son los mismos que los tengo por aquí. Los iconos se pueden activar o desactivar y colocarlos donde queráis. En este caso tengo aquí el icono para introducir un muro resistente nuevo o para modificarlo o para eliminar un muro. Este sería para modificar un lado. Por ejemplo, puedo activar el plano de este muro. Para trabajar más cómodamente te centras en un solo plano y le puedes decir que quieres mover un lado, por ejemplo, este lado desde aquí hasta aquí, para hacer un rectángulo solo en esta zona y aquí voy a introducir otro con forma de trapecio. Entonces utilizo el icono de introducir muro resistente, marco por aquí 3 puntos, le doy otro nombre, M7 por ejemplo, y puedo estirar sus esquinas. Con este icono de mover vértice puedo situar esta esquina hacia arriba y esta otra también hacia arriba, para hacer así muros con forma de trapecio, o sea que no tienen por qué ser siempre rectangulares. Inicialmente se dibuja rectangular, pero luego lo puedes modificar. Y en este otro pues voy a hacer lo mismo. Esta esquina la subo hasta aquí y esta otra la subo hasta aquí. Bien, y esta también la voy a subir y esta otra también. Bueno, esto se puede ver así en render o en alambre para ver la geometría que tenemos realmente. Aquí tenéis esta lista con los planos de trabajo que te permite ir centrándote en cada momento en una cota determinada. Y esta lista es ampliable. Podemos añadir aquí algún plano nuevo, por ejemplo el plano inclinado de esta zona. Voy a darle un nombre aquí en definir. Lo llamo por ejemplo inclinado. Y marco 3 puntos. 1, 2 y 3. De ese modo pues lo puedo activar, por ejemplo, si quiero introducir aquí otro forjado para que bueno pues se considere también la carga o los esfuerzos que transmita a los muros, ¿no? Entonces voy a
ir de nuevo a cargas definir, superficial, le doy aquí otro nombre, forjado F2, y lo dibujo por aquí. Entonces, para dibujar el forjado hay que marcar en sus esquinas, perdón que se me ha escapado esa esquina, aquí, e indicarle la dirección de las viguetas, y de ese modo los muros que van a recibir la carga pues van a ser este de aquí y este otro. Y vamos a aplicar otro forjado en la cota 600, cargas, definir, superficial en barras, lo llamo F3 e introduzco por aquí el forjado. Es siempre dibujar el polígono del forjado y marcar la dirección. Bien, vamos a comentar a continuación la posibilidad de introducir huecos en los muros y bueno, pues también la base de datos con las distintas piezas especiales. Vamos a ver primero la base de datos, vamos a ver cómo hay piezas especiales para la zona de huecos, para los cargaderos. Entonces, la base de datos con bloques de termoarcilla o con ladrillos se puede consultar o modificar desde aquí, secciones y datos, muros de pieza. Aquí están los bloques de termoarcilla, los ladrillos y las armaduras de Tendel. Entonces vamos a consultar los que se incluyen con el programa y ver cómo podríais vosotros añadir cualquier modelo nuevo. Y bueno, pues así veis cómo se podría ampliar la base de datos. Dentro de bloques de termoarcilla, bueno, pues aquí habíamos visto que teníamos bloques de distintos espesores. Yo el que estaba utilizando era de 24, por ejemplo, y hay distintas piezas. Lo que es el bloque en sí, bloques más pequeños para bueno, pues, poder ajustar las dimensiones, la longitud en planta del muro, bloques de distintos tamaños, un poco más cortos, esto ya depende de cada fabricante. Bloques de esquina que tienen dos de las caras planas y el resto machimbradas, las otras dos. Bloques de terminación o bloques para hacer cargaderos. Esto sería el bloque cerámico y te deja espacio para colocar dentro una pequeña viga de hormigón armado. Se pueden ampliar, añadir bloques nuevos, como decía. Si pulsas el botón nuevo bloque base, pues aquí puedes añadir un fabricante, fabricante X, por ejemplo. Le das por aquí las dimensiones del bloque base o fabricante X modelo 1, ¿no? Porque cada uno pues, puede tener distintos modelos. Y esto te añadiría aquí el fabricante X y ya pues ir añadiendo nuevos bloques, ¿no? Con estas dimensiones o bloques de zunchos, nuevo bloque, introduces por aquí las dimensiones y de ese modo pues puedes ampliar la base de datos. O sea que es solamente una cuestión de introducir la geometría, porque la resistencia del bloque ya hemos visto que se definía en el otro lado. Bien, y en cuanto a los ladrillos, pues es similar. En secciones y datos, muros de piezas, ladrillos. Aquí en ladrillos pues tenemos los grupos que comentábamos, perforado, macizo, etcétera. Si quiero editar alguno de estos o consultarlo, le hago, bueno, pulso el botón ver pieza y aquí te muestra sus dimensiones y el grupo al que pertenece, si es macizo, perforado, hueco, etcétera. Y el precio de cada unidad también, porque se puede utilizar para hacer luego el presupuesto, que veréis que se genera automáticamente para enviarlo a programas de presupuestos en formato BC3 o para verlo en pantalla, ¿no? Bien, entonces así se puede ampliar la base de datos de tipos de ladrillos, de bloques de termoarcilla y también la base de datos de armaduras de Tendel. A la hora de calcular la estructura, lo que va a hacer el programa es primero intentar armarla o intentar calcularla sin armadura, pero en caso de que sea necesaria, porque tengamos mucho esfuerzo horizontal, por ejemplo, o cualquier otra consideración, pues nos va a indicar la armadura necesaria. Entonces, va a elegirla de las armaduras existentes en esta base de datos. Aquí podéis activar o desactivar las que queréis que se utilicen. Es posible desactivar las que no te interesen o activar las que quieras que estén disponibles para el programa. Y si seleccionas cualquiera de ellas, te muestra aquí la longitud en la que se fabrican. Entonces esta armadura, por ejemplo, se fabrica en una longitud de 3 metros, 3,05, con esta anchura de 80 milímetros, el espesor, el paso, el solape, estas cotas que figuran por aquí en el esquema y los diámetros. La resistencia del acero, B500, y el tipo de acero, si es al carbono, galvanizado, inoxidable o epoxi.
Y si consultamos otro, pues por aquí aparecen distintas dimensiones. Si se quiere crear uno nuevo, simplemente le das aquí el nombre que quieras, nuevo, rellenas todos estos datos y guardar. De ese modo se puede ampliar también esta base de datos de armaduras de Tendel. También se podría añadir una base de datos de armaduras verticales, pero bueno, normalmente pues las que más se suelen utilizar serían las horizontales, las de Tendel. Bien, vamos a introducir entonces un hueco aquí y vamos a elegir algún tipo de cargadero. Entonces, lo primero que haríamos sería activar el plano del muro donde quieras introducir los huecos. Entonces, con este icono puedo seleccionar el plano de un muro. El resto de la estructura se ve en gris claro. Por aquí lo apreciáis un poco mal, depende del contraste y el brillo del monitor, pero el resto de la estructura se ve un poco por aquí en gris claro. Este es el muro central. Lo podemos ver en alzado. Y en geometría, muros de termarcilla, introducir hueco. O el icono equivalente que lo tenemos por aquí, introducir hueco. Entonces, bueno, pues puedes dibujar por aquí la posición del hueco que te interese. Puede ser una puerta o una ventana, ¿no? Y luego, dentro de geometría, muros de termarcilla, cargaderos. Aquí seleccionas el cargadero que quieres, le das un nombre, por ejemplo A, y aquí en buscar pues eliges el tipo de pieza que quieras utilizar, ¿no? De la que hemos creado nosotros antes o de la que venía pues para este bloque de espesor 24, cualquiera de los que hayamos creado anteriormente. Entonces aquí te indica las dimensiones de esa U y el programa te calculará también el armado de la viga de hormigón que va a quedar dentro de ella. Vamos a crear aquí otro B. Y busco por aquí el mismo. Bien, en este caso, esta estructura está apoyada solo sobre muros resistentes, sobre muros de carga. Si quisiéramos hacer muros confinados entre pilares de hormigón y vigas de hormigón, también se podría hacer. Si dibujas un pilar, pues también se podría hacer. Pero en este caso está toda ella apoyada sobre los muros. Vamos a hablar un poco sobre las cargas. Os recuerdo que si tenéis dudas, bueno, al final haremos un turno de ruegos y preguntas y los que estáis conectados por la videoconferencia, si queréis irlas escribiendo, pues luego al final también las comentaremos. En el menú cargas, lo primero que podemos hacer es dibujar cargas, activar esta opción. Entonces ya nos aparecen las cargas que están transmitiendo los forjados a la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí, pues si nos acercamos, vemos pues que todas estas viguetas le están transmitiendo a este muro esta carga, aquí una un poco más baja, por lo que veo, y por aquí pues aparecen como cargas puntuales. Dependiendo de si son paños rectangulares o trapecios, la carga de cada vigueta se considera, va a ser diferente o van a ser todas iguales, entonces aparecerá como carga continua o una colección de muchas cargas puntuales donde apoye cada vigueta, ¿no? Aparte de estas cargas que ya existen, podemos añadir cargas nuevas a la estructura. Entonces, bueno, si por ejemplo quisiéramos añadir aquí otra carga lineal, pues podemos ir a cargas definir y aquí elegir continua en barras, por ejemplo, y ponerle el valor que queramos. Por ejemplo, si queremos añadir 4 kN por metro lineal, pues de algún elemento que haya en esa zona, pues simplemente es acercarnos a la línea que queramos y pinchar en ella. Entonces habéis visto que esa carga pues ha subido un poco, ¿no? El valor de la carga. Cuando pinchas en ella, pues va aumentando. Y si le das a deshacer, pues se reduce. Había metido las cargas 2 veces, ahora ya solo me queda una. Otros tipos de cargas que pueden ser necesarios son muy importantes para este caso, las cargas de viento y las cargas de sismo. Porque van a ser las que nos van a generar flexiones en los muros, esfuerzos horizontales, cortantes, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se introducirían. Tendríamos que ir dentro de cargas definir, por aquí en esta opción, viento, pulsamos el botón que hay a su derecha y aquí elegimos si queremos considerar el viento en las 4 direcciones, que serían los 4 puntos cardinales, el viento desde el norte, desde el este, sur y oeste, o si queremos alguna de estas direcciones no tenerla en cuenta por si tenemos a lo mejor pues otra zona de nuestro edificio que está cubriendo a este, ¿no? Y aquí en el botón datos se pueden hacer dos cosas, o bien escribir el valor de la presión de viento a mano, si quieres poner por ejemplo 0,70 kN por metro cuadrado,
o lo mejor, lo más cómodo, es pulsar el botón que hay a su derecha, y tenéis aquí un asistente en función del código técnico que nos va a ayudar para elegir la presión de viento que tenemos que aplicar. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos en la zona centro de España, sería la zona A. Aquí elegís si el edificio va a estar en terreno rural llano, sin obstáculos, en zona rural accidentada, etcétera. Según vais cambiando esta opción, aquí nos va poniendo la acción del viento, según el CTE de acciones en la edificación. Luego el periodo de vida de la estructura, estimado, pues 50 años, o depende si es una estructura auxiliar o un edificio normal. La altura a considerar, todos estos parámetros influyen en el cálculo de este valor. Y el coeficiente eólico igual, se puede escribir a mano si queremos, pero lo más cómodo sería activar esta opción, calcular según las tablas de 3 a D6 del CTE, y de ese modo pues tienen en cuenta los coeficientes eólicos automáticamente pues de las distintas zonas que pide la norma, ¿no? En función de si son cubiertas horizontales o inclinadas o paramentos verticales, pues los coeficientes eólicos automáticos. Bien, pues de este modo activo esta opción, guardar panel de viento, y le doy un nombre. Por ejemplo, voy a poner el panel de viento norte, lo llamo N, pulso introducir y dibujaría el polígono de la zona por donde va a estar aplicado ese panel de viento. Entonces vas dibujando por aquí el polígono de la fachada completa, o si tuviéramos, por ejemplo, esta zona bajo rasante, pues dibujaría el polígono solo en la mitad superior. Entonces, en este caso he dibujado la fachada completa, y de ese modo pues me aparece por aquí este rayado que representa lo que llamamos los paneles de viento. Habría que hacer esto mismo en las 4 fachadas y en los 2 planos de cubierta. Sería mediante cargas definir, elegir aquí viento, pulsar el botón introducir y dibujar el polígono en las 4 fachadas y en los planos de cubierta. Y luego está la carga de sismo, que se puede definir mediante cargas definir, pulsando este botón NFSE, que es la norma que actualmente está en vigor en España para cálculo sísmico, y aquí eliges NFSE 02, y la aceleración sísmica básica y el coeficiente de contribución dependen de la localidad donde se vaya a construir la estructura. Entonces, si pulsáis el botón que hay a su derecha, te muestra una lista de provincias con los distintos términos municipales y el coeficiente de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, Coruña, Melide, 0,04. Sería una zona que tiene un valor de sismo pequeño. Bien, y estos valores que hay aquí también influyen en que los espectros de respuesta sísmicos pues sean diferentes, y también en las cargas que se van a tener en cuenta para calcular el sismo. Se puede elegir manualmente si queremos considerar el 50% de la fracción de las sobrecargas o el 50% de las cargas móviles, etcétera, pero lo recomendable es mantener esta casilla activada, utilizar los valores de la norma, y en ese caso, dependiendo del uso del edificio que se elige aquí arriba y de si es una zona donde nieva muy a menudo o poco, pues ya se van considerando esos porcentajes de la fracción de las cargas para movilizar las masas sísmicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pulsamos aceptar y aceptar. Para introducir el sismo no hay más que rellenar esa ficha con esos datos y pulsar aceptar. No hay que dibujar ningún polígono ni introducir nada especial en la estructura. Bien, pues de ese modo tendríamos ya definida la estructura. Entonces vamos a calcular. Yo creo que no se me olvida nada. Sí, vamos a comentar antes de hacer el cálculo. Vamos a comentar las opciones que tenéis para que se calculen estos muros de un modo u otro. Entonces las opciones están aquí en esta zona. Opciones de esfuerzos, opciones de muros resistentes y opciones de cálculo a fuego, que también se va a comprobar estos muros según el CTE de seguridad contra incendio. En la parte SI se va a comprobar también. Entonces, vamos a empezar viendo las opciones de esfuerzos. Aquí hay una opción importante que podríais considerar, que sería considerar un desplome inicial. Si queréis considerar que el muro no va a ser totalmente vertical, sino que va a haber un fallo en la ejecución o que podría haberlo con un determinado porcentaje, pues se podría aquí indicar. En este caso vamos a considerar que es vertical. Y bueno, pues por aquí también se puede considerar la indeformabilidad de los forjados horizontales. Normalmente se suele mantener activada
De ese modo, las fuerzas horizontales que se producen en la estructura se transmiten a través de todo el forjado, que se va a considerar como un diafragma rígido, y el empuje no va a afectar solo a los muros de fachada, sino también a muros interiores que pudiera haber. Todos los puntos del forjado se van a mover solidariamente. Eso se suele considerar normalmente en el cálculo. Se puede desactivar, pero lo habitual sería mantenerlo activado. Sobre todo para el cálculo del sismo puede ser importante. Bien, y luego en cuanto a muros resistentes, por aquí las opciones que podemos elegir son estas que veis aquí. Podéis decir si queréis que el muro se calcule con armado de tendeles o no. Permitir armado de tendeles. Se va a colocar si es necesario y no aparecerá si no lo es. Entonces, si tú desactivas esta opción y el programa ve que es necesario armado, pues te va a dar un aviso de que falla y que tienes que aumentar el espesor del muro quizás, o modificar un poco la geometría, o permitir armado de tendeles, que para eso está, para que los muros no resistan solo cargas verticales, sino cualquier tipo de esfuerzo. Se van a calcular por elementos finitos y en cada punto del muro se va a analizar todos los esfuerzos que tenga. Y luego por aquí, bueno, pues unos diámetros mínimo y máximo para los dinteles, y para los estribos de los dinteles también un diámetro mínimo y máximo, una separación mínima y un módulo para que la separación de los estribos quede múltiplo de este valor. Se calcula también, como os decía, aparte del muro, también la zapata corrida debajo de cada muro, tanto si es un muro de ladrillo como de bloques de termarcilla. Entonces, le puedes dar aquí la resistencia del terreno, 0,2 megapascales, por ejemplo, o calcular automáticamente si tienes datos más detallados de un estudio geotécnico del terreno. Si activas esta opción de calcular automáticamente, el programa calcula lo que resiste el terreno a partir de todos estos valores de densidades, cohesiones, ángulo de rozamiento interno, etcétera, si tenéis esas características del terreno. A partir del código técnico de cimientos, pues se calcularía la resistencia del terreno. Si no tenéis tanto detalle, sino que tenéis únicamente una resistencia, pues se la escribís aquí y listo. Y para la zapata se va a colocar también un armado. Entre redondos del 12 y del 20, aquí puedes elegir pues unas separaciones y tal para que te calcule el armado. Bien, pues esto en cuanto a las opciones de cálculo de los muros, y por aquí están las de fuego. Entonces, si entramos en generales, podemos activar o desactivar el cálculo a fuego. Podríamos hacer dos pruebas. Primero a ver si cumple solamente a resistencia y después si cumple también la normativa de fuego. Entonces lo lógico es activarlo y aquí le indicas el número de minutos que tiene que resistir la estructura ante el fuego, que esto ya sabéis que hay una tabla que en función del uso y del número de plantas y tal, pues tienes que elegir unos minutos u otros. Vamos a suponer, por ejemplo, 90 minutos. Y le puedes indicar si quieres que se calcule el muro aislado, digamos como elemento suelto, independiente, o si va a tener un revestimiento, que será lo más habitual, un lucido de yeso o algo así, pues aquí le indicas el tipo de revestimiento que tengas. Entonces, pulsando este botón, bloques cerámicos, aquí le indicas si es sin aislante o con aislante, o sin aislante contra el incendio, digamos, no es aislante térmico, sino contra fuego, si tiene una capa adicional, de mortero de yeso, por ejemplo. Entonces, si conoces los datos de ese material, los puedes escribir aquí, la conductividad sería el dato principal, y si no lo conoces, aquí en el botón copiar de, hemos incluido una base de datos de los revestimientos habituales, mortero de yeso, mortero de cemento, con áridos ligeros, una placa de pladur, etcétera, ¿no? Panel rígido de lana de roca, le indicas qué tipo de revestimiento vas a tener y de ese modo pues ya te sugiere aquí el valor habitual de conductividad. Vamos a ponerle el que teníamos en lucido de yeso. Un enlucido de yeso con una densidad baja. Aquí le indicas el espesor mínimo, el espesor máximo y el paso. Entonces el programa te va a decir entre este mínimo de 0 milímetros y este máximo de 30 milímetros cuánto necesitarás al final para que cumpla este muro también con la norma de incendios. Si sabes de antemano que le vas a poner un mínimo de 5 milímetros, por ejemplo, pues se lo pones aquí. Y si no, entre 0 y 30 le estás dando libertad al programa para que te diga qué espesor de revestimiento necesitarás.
Bien, pues esto en cuanto a las opciones de fuego. Ahora voy a poner a calcular la estructura. Entonces, mientras se hace el cálculo, que va a tardar un par de minutos o así, el audio, los que estáis conectados en videoconferencia, no me vais a poder escuchar. Voy a dar paso a mi compañero Antonio para que vaya comentando mientras, si hay alguna pregunta que hayáis ido haciendo, pues para que la vaya comentando mientras yo hago el cálculo de la estructura, y ahora continúo y os enseño los resultados. Bueno, yo mientras termino un poco la fase de cálculo, quería hacer un repaso de las novedades de CMT+L desde la versión antigua, que era del año 2005, de la versión anterior, que era la versión 6.2. En primer lugar, como se ha visto en la fase en la que estamos de la demostración, incorporar al programa el interface que ahora mismo tiene Trical. Me refiero a, por ejemplo, la ventana de planos, que veis aquí arriba a la izquierda, las opciones centralizadas de cálculo, que está después, los filtros de visualización, es decir, adaptar el interface al interface de 2013 de Trical y no el que tenía CMT+L, que era de 2005. Luego, otra idea para sacar esta versión fue compatibilizar los archivos de CMT+L con Trical. El modelo que estamos haciendo ahora sería posible importarlo con Trical 7.5 o con versiones posteriores. En este caso, Trical ya está en la 8, sería posible abrirlo con la versión 8. Luego, adaptar el programa también y hacerlo compatible con los nuevos sistemas operativos y entornos. Por ejemplo, esta versión es compatible con Windows 7 y es compatible con Windows 8. Recordar que la versión antigua de CMT+L era contemporánea de Windows XP. Luego, también como nueva prestación de CMT+L 7.5 es la utilización de nuevos algoritmos, el cálculo de esfuerzos, utilización de varios procesadores y utilización de procesadores de varios núcleos. Otra prestación importante que se ha incorporado es la utilización de archivos de dibujo en formato DWG 2013. La versión antigua se quedaba en archivos del año 2000. Otra posibilidad nueva en esta versión es la posibilidad de introducir cargas de temperatura en muros. Igualmente se ven las opciones de cálculo, la posibilidad de calcular a fuego, la comprobación a fuego de los elementos de fábrica de acuerdo con las especificaciones de Eurocódigo 6, obteniendo un listado justificativo de la comprobación a fuego. En cuanto a esto, digamos, entraría dentro de lo que podríamos llamar mejora o actualización de las prestaciones que existían ya en la versión. Igualmente, nuevas prestaciones que se han incorporado, pues la más interesante que puede haber ahora y que hemos visto. Silenciado. Sonido reactivado. Una prestación interesante nueva es el soporte del formato IFC para importar y exportar modelos BIM. David ha realizado la importación de un modelo y podríamos igualmente, una vez termine este modelo, exportar los elementos que estamos viendo, es decir, muros, losas, barras, para que en el programa BIM, ya sea Allplan, Archicad, Revit, pudiéramos tener este modelo. Es una prestación nueva incluido en esta versión de CMT+L. Y luego también interesante incluir en el cálculo de la estructura la zapata corrida del muro, que en la versión anterior de CMT+L no se calculaba la zapata y en este caso sí. Este sería un poco un resumen de las principales mejoras que hemos incorporado en la nueva versión de CMT+L. Como tema interesante, por ejemplo, es la posibilidad de utilizar el cálculo sísmico, que es lo que está haciendo el programa, para considerar el efecto de la acción sísmica sobre la estructura. Igualmente tiene esta versión una actualización de normativas desde que apareció la versión 2005, por ejemplo, del código técnico de seguridad estructural a fábricas, pues publicaciones de abril 2009, enero 2008, febrero 2007 y marzo 2006, que no estaban incluidas en la antigua versión. Igualmente, la utilización opcional de Eurocódigo 6 de fábricas como normativa alternativa a código técnico.
Bien. Voy a pasar a contestar algunas preguntas que han ido saliendo, recibiéndose en el chat. Bueno, una que se repite varias veces es si va a ser posible obtener la visualización en vídeo de esta videoconferencia que estamos haciendo. Bueno, les quiero decir que la videoconferencia se está grabando y si no hay ningún inconveniente en el resultado final de esta grabación, sí será subida a nuestra página web, a la página web de Artec. Justamente en el sitio donde está la noticia de la jornada se incluirá la posibilidad de ver en offline esta grabación. Ya digo, siempre que no resulte ningún problema de última hora en la grabación del archivo. No obstante, más al final de esta presentación del programa, David Sánchez les comentará la existencia dentro de 2 semanas de un seminario de Trical, donde se incluirá, además de lo que estamos viendo ahora, o el diseño, la introducción, diseño y verificación de resultados de otros elementos. Será un seminario, los que solemos hacer nosotros uno cada unas 8 semanas. En este caso, el siguiente que nos toca para finalizar el año será el 17 martes a las 4:30 de la tarde, hora de Madrid. Es decir, en el caso de que no se pudiera grabar, sí pueden asistir ustedes por el mismo medio, por videoconferencia como están ahora, a ese seminario que tendrá una duración mayor que este. Estamos tal vez introduciendo demasiados contenidos en el tiempo que tenemos, pero en el seminario tenemos más duración, tenemos 2 horas y media y dará tiempo a ver con más detenimiento más cosas. Esa es una de las preguntas sobre la grabación y disponibilidad a posteriori de estos contenidos. Luego hay otra pregunta que nos pregunta un usuario, que es ¿cuáles son las limitaciones del programa CMT+L? Bueno, como hemos comentado al principio, CMT+L es una versión reducida de Trical, en este caso del módulo 13 de Trical, que es para muros de termarcilla, y del módulo 10 para cálculo de muros de ladrillo. Entonces, la primera limitación es por tipologías. Es decir, estamos viendo que aunque hemos introducido forjados, en este caso unidireccionales, no vamos a poder obtener el plano de ese forjado unidireccional, ni los negativos, ni la flecha. Si quisiéramos introducir también forjador de losa o forjados reticulares, tampoco. Si quisiéramos tener el armado de las barras o la comprobación si son de acero o de madera, pues tampoco. Igualmente con una cimentación por losa de cimentación o una cimentación por pilotaje, tampoco. Es decir, la primera limitación es propia de la tipología, las tipologías que permite el programa. La segunda limitación está en cuanto a tamaños. En cuanto a tamaños, la limitación está hecha por la modelización por elementos finitos que se hace de los muros. Hay un determinado límite del número de nodos que se permiten, pero básicamente estáis viendo el ejemplo que está haciendo David estaría pues más o menos en el rango, podríamos estar hablando de esos metros lineales de muro que estáis viendo en pantalla. Sería la limitación en tamaño. Nos pregunta un cliente si se puede trabajar en el mismo ordenador con el programa Trical y con el programa CMT+L, si se puede intercambiar ficheros. Bueno, lo he comentado antes. Se puede tener el programa instalado en distintos directorios del disco, pero cuando hemos abierto Trical no podemos abrir CMT+L simultáneamente. Tenemos que cerrar uno y abrir el otro. En cuanto a la compatibilidad de ficheros, pues CMT+L es compatible con ficheros de Trical 7.5, con lo cual los ficheros de CMT+L se pueden abrir con Trical 7.5 o versiones posteriores. Por ejemplo, con la actual 8, este modelo que está haciendo David Sánchez se podría abrir con Trical 8 y seguir trabajando con él, ahí poder introducir, los elementos, vigas, losas, cimentación, pilotes que no tenemos y terminar la estructura con Trical. Sí es importante que hacia el otro sentido no son compatibles, es decir, no podremos abrir con CMT+L una estructura de Trical. Bien,
Pues como vemos, la estructura ha pasado por distintas fases de cálculo, sobre todo en el cálculo sísmico, y ya está preparada para que David siga su intervención y la comprobación de los muros. De acuerdo, gracias. Bien, está efectivamente el cálculo hecho. Lo que más ha tardado en todo este rato ha sido el cálculo sísmico, el 95% del tiempo, yo creo. Entonces, bueno, pues ya os hacéis una idea. Si tenéis que calcular en Madrid, por ejemplo, que no hay que calcular con sismo, pues sería mucho más rápido. También depende de la velocidad del ordenador, por supuesto, de si es de 64 bits o doble núcleo, o cuádruple, etcétera. Todo eso influye mucho. El mío tiene algunos años ya. Bien, entonces, una vez que está calculado, podemos ir viendo resultados. Por un lado están los croquis, que llamamos, que podemos pedirlos de cualquier plano, pueden ser los planos horizontales o los verticales de los muros, que son estos de aquí. Por ejemplo, si empiezo por el croquis de cota cero, me muestra por aquí, bueno, pues los muros que son de ladrillo, en este caso no aparecen los despieces, y los que son de bloque de termoarcilla, aquí sí figuran los despieces. Entonces, bueno, pues aquí podéis ir viendo la colocación que tendríamos, ¿no? Los bloques especiales de terminación, etcétera, y bueno, pues el replanteo, que ya sabéis que es una cuestión importante para este tipo de elementos. También podemos activar el dibujo de las armaduras. Aquí en opciones podemos activar el armado en zapatas y encepados. Y bueno, pues estas serían las armaduras que tiene cada una de las zapatas. En este caso, armado longitudinal, redondos del 12 cada 30, transversal, redondos del 12 cada 30. Este sería el plano de cota 0. Si vamos subiendo, vemos el plano de cota 100. Aquí podemos pedirle también que nos muestre los despieces. Aquí le podemos indicar en qué plantas, en qué cotas queremos que nos dibuje el despiece de los bloques y en cuáles no. Entonces voy a activar esas también y por aquí las vemos. Estos muros son de termoarcilla, estos son de ladrillo. Y aquí vemos, bueno, pues el despiece en la zona de los huecos, también con ese tipo de piezas especiales. Conviene normalmente que las longitudes de estos vanos sean múltiplos de los tamaños de las piezas. Eso ya es una cuestión de diseño. Yo he dibujado un hueco a mano alzada en cualquier posición, pero sería conveniente que no, vamos, que fueran múltiplos del tamaño de las piezas, porque si no lo es, aparecen zonas como esta que te lo indica con este rayado, indicando que no existe ningún bloque con este tamaño. Entonces, bueno, pues este sí existe completo, este también existe completo, pero aquí habría que romper, cosa que no es muy recomendable, ¿no? Bien, seguimos subiendo en las cotas, la cota 1,80, por aquí vemos los cargaderos, estas son las piezas en U de los cargaderos, que ahora veremos su armado también. En la cota 300, aquí estaría el forjado, pero al ser el programa CMT+L no aparecen las viguetas ni los negativos y tal. Luego lo abriremos con TriCalc y allí pues sí se mostrarán esos datos. Bien, y luego están por aquí los alzados de los muros. Entonces este es el alzado de uno de los muros de termoarcilla. Por aquí vemos la zona de los huecos con las piezas especiales por aquí. Y se indica en esta tabla superior cada uno de los dos cargaderos que yo había llamado A y B, que se resuelve, ¿no? Entonces tendría este tipo de pieza con estas dimensiones en U y un armado con 4 redondos del 12 de 33 de patilla más 205 más 33 de patilla. Y el otro hueco 14 más 185 más 14. Entonces esta sería la tabla de cargaderos. Y por aquí abajo te indica algo más, dice tendeles de 1 centímetro de espesor. Puede solventarse la pérdida de traba de la fábrica colocando armadura de tendel, siendo suficiente colocar esta cada 2 hiladas. Y la coloca cada 2 hiladas con estas líneas discontinuas negras que aparecen, no sé si lo apreciáis bien, con los colores, pero por ahí figuran también pues esos armados de tendel. Y aquí está también en alzado esta armadura de la zapata. Los siguientes muros los podemos ir viendo. Este es de ladrillo, este es de bloque. Entonces, bueno, pues aquí veis cómo el despiece aparece en los muros de bloque de termoarcilla, pero no en los de ladrillo. Y así los demás muros, ¿no? Bien, otro tipo de resultados que se pueden obtener serían los listados justificativos, que nos van a garantizar la comprobación correcta de estos muros, que estarían por aquí en resultados listados, muros de termoarcilla o ladrillo, informe de muros, y selecciono alguno de ellos, por ejemplo este,
y aquí me indica pues toda la información que ha calculado sobre él. Entonces, bueno, por aquí está su densidad, su longitud, su esbeltez, cota mínima y máxima, etcétera, módulo de elasticidad, los porcentajes que hemos utilizado de rigidez. Aquí está la resistencia, son datos que le hemos puesto antes, la resistencia de la pieza, la resistencia de la fábrica, a compresión, a flexión, etcétera. Por aquí me va indicando. Son todos los datos que obtendríais si hicierais el cálculo con el CT de cimientos o, como os comentaba antes Antonio, con otras normativas que también se puede utilizar aquí en preferencias el eurocódigo. Si tuvierais que hacer algún cálculo para algún país de Europa o algo así, pues se puede calcular con el eurocódigo. Con Trical además hay otras normativas de Latinoamérica o así, pero con CMT+L se puede calcular con código técnico o con eurocódigo, que es el 6 creo, el eurocódigo de fábricas. Bien, pues este listado justificaría el cálculo. A ver si lo puedo desplazar por aquí. Bueno, voy a cerrar. Y también hay un informe por aquí de comprobación a fuego. Vamos a verlo. En este caso se genera en un documento que se puede elegir entre el formato de Word o el formato PDF. Entonces, bueno, pues esta es la comprobación a fuego y por aquí te indica, bueno, pues los minutos que le hemos pedido a resistencia, el tipo de revestimiento, enlucido de yeso y por aquí cada uno de los muros, M1, M2, M7, que está en distintas ubicaciones, pues te indica el espesor del revestimiento, la superficie y el porcentaje de cumplimiento. Si cumple o no, te va indicando aquí, cumple sí, cumple sí, cumple sí, entonces todos habrían sido correctos. Y otro resultado podrían ser las mediciones. Si pido por aquí mediciones de muros de termoarcilla, por ejemplo, pues te indica por aquí cada uno de los muros cuántos metros cuadrados tiene, cuántos metros cúbicos. Por aquí la zapata también, kilos de acero corrugado en la zapata, metros cúbicos de hormigón. Así para cada uno de los muros. Estas mediciones se pueden ver en pantalla como estamos viendo ahora o se pueden exportar aquí en resultados, mediciones, opciones. Se pueden exportar al formato FIEBDC, que genera archivos en formato BC3 para usar con programas de presupuestos, o al formato de GEST, que es nuestro programa de presupuestos que desarrollamos en Artec. Bien, algún resultado más pueden ser, por ejemplo, las gráficas. Vamos a ver gráficas, ya que estamos calculando con Sismo, vamos a ver las vibraciones sísmicas que se producen. En resultados gráficas, Sismo, crear animación. Entonces esto te muestra los movimientos que se producen. Estas son las flexiones para las que se han estado calculando los muros. Entonces no está trabajando solamente al esfuerzo vertical, sino con las fuerzas horizontales de viento o de sismo que hayamos aplicado. Es por estos esfuerzos por los que nos ha ido apareciendo esa armadura de tendeles, probablemente. Bien, y quería terminar abriendo esta misma estructura con Tricalc para que veáis, bueno, pues cómo podríamos, por ejemplo, pues sustituir uno de los muros por un pilar y calcular también su armado. Entonces voy a minimizar, voy a cerrar la estructura aquí y voy a abrir Tricalc. Tenía aquí CMT+L, aquí tengo Tricalc. Entonces se puede abrir efectivamente la misma estructura y allí podríamos calcular, pues por ejemplo, el armado de las vigas o los pilares o algún otro elemento, si quieres calcular un reticular o zapatas aisladas, etcétera, ¿no? Que esto sería pues la integración de los muros del módulo 10 de muros de ladrillo y del módulo 13 de muros de bloques de termoarcilla con el resto de la estructura en Tricalc. Entonces tengo por aquí una estructura que hice antes que es la misma, pero con algunas cosas más. La voy a mostrar por aquí. Esto sería Tricalc. Entonces esta es más o menos la misma que he estado haciendo, pero le hemos añadido algunos elementos nuevos. En este caso, en vez de poner el muro central, pues hemos puesto un pilar con una viga, ¿no? Y aquí pues hemos puesto unas cerchas metálicas en esta zona. Si lo vemos así en render, pues estas son algunas barras de acero, por aquí un pilar, una viga.
Y bueno, pues en este caso se estaría calculando también el armado de la zapata y el del pilar o el de las vigas. Entonces podemos ver igual en resultados croquis ver plano, el plano, por ejemplo, de uno de los muros. Sería pues exactamente igual. En este caso no cumplía. Entonces cuando no cumple te lo marca así en rojo y te indica en el listado de errores el motivo del fallo, muros resistentes, listado de errores, pues te indica que falla por flexocompresión o por flexotracción y el porcentaje de la superficie del muro que falla. Y si vemos, por ejemplo, el croquis de cota 300 que tenía el forjado, pues aquí ya sí aparecerían los armados de negativos del forjado, aparte también pues del despiece de los bloques, ¿no? que comentábamos antes, cada forjado pues con sus negativos. Y los planos de armado de las vigas, ¿no? Por ejemplo, pues este plano de armado pues ya de las vigas. Esto sería lo que puedes conseguir con TriCalc que no puedes hacer con CMT más L. Sería ya para poder integrar todos los elementos. Alguna cosa más, vamos a ver así rápidamente. Sí, estos planos se pueden exportar a AutoCAD, tanto desde CMT más L como desde TriCalc. Se pueden exportar todas estas salidas gráficas al formato DWG, que es de AutoCAD, distintas versiones de AutoCAD, o de XF, a esos dos formatos. Y lo que os quería mostrar era el cuadro de zapatas simples. Bueno, pues sería en TriCalc pues el elemento zapata simple, aparte de las zapatas corridas que hemos visto ya antes debajo de los muros resistentes. Bien, pues con esto vamos a terminar. Voy a enseñaros en la página web lo que os comentaba Antonio. Si entráis en artec.com, en la portada, aquí figura la lista de los próximos eventos. Entonces, bueno, pues figura este en el que estamos ahora, el seminario Artec Hispalit, y figura por aquí programado para el día 17 de diciembre un curso del mismo software CMT más L que es de 4 horas de duración. Entonces es un curso práctico en el que ya pues vosotros podéis manejar el programa e ir utilizándolo. Aquí os indica un poco los contenidos. Si os queréis inscribir, pues sería en la misma portada pulsando este icono aquí para registrarse. Y también por aquí, pues en Aprender hay distintos vídeos. Bueno, ahí está la agenda de los seminarios, se puede ver por aquí, es la misma. Agenda de los próximos cursos. Hay cursos tanto de TriCalc como de CMT más L o del programa de presupuestos, por aquí los podéis ir viendo. Y están por aquí también los vídeos formativos. Entonces, bueno, pues hay vídeos también de distintas partes. Los vídeos que se denominan de TriCalc, pues son parte de elementos de hormigón, parte de acero y parte de muros, de bloques y tal. Y hay muchas cosas que son comunes. Por ejemplo, un vídeo de cargas, pues te sirve tanto para introducir cargas en TriCalc como en CMT más L. O un vídeo de secciones o de distintos elementos, pues son comunes. Bien, pues yo creo que no se me olvida nada más así importante que comentaros. Voy a devolverle la palabra a Antonio para ver si tiene alguna duda más de las que han ido consultando las personas que están conectadas y también si vosotros tenéis alguna duda, sí, dime. Cuando estás metiendo los muros, se puede ver el alzado de termarcilla según lo vas metiendo para comprobar que las piezas cuadran o no por ejemplo sobre la marca, empiezan a hacer presiones, es un hueco, debe modularme Sí. la emisión, algo que no coincide, lo dejo, eso lo podría hacer según metiendo, ¿no? Bien, me preguntan si según se va definiendo el hueco, si se puede ir viendo el despiece sobre la marcha para ajustarlo bien a la forma del hueco. Entonces la respuesta es no. Cuando tienes este alzado y vas introduciendo estos huecos que estamos viendo por aquí, introduces geometría, muro de termarcilla, introducir hueco, lo vas dibujando inicialmente antes de que el programa haya calculado el despiece. El despiece lo calcula en la fase de cálculo esa que ha tardado. Sí. Entonces, hasta que no sabe dónde está el hueco, no te sabe calcular el despiece. Es, digamos, un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Claro, lo que tengo arcilla y el primer CMT más L se generó en el año 2005. En ese momento el bloque de arcilla llevaba muy poco tiempo en el mercado.
lado, se bien, se intentaba simplificar la obra y se daba muchísima importancia a las piezas especiales. David, si repetís un poco la pregunta. Porque pues, es un producto que lleva pues, mucho tiempo en obra y se pueden comprar perfectamente las piezas, formando sus órganos de... Se escucha mal la respuesta, ¿eh? Y más que en los inicios hablábamos de la recomendación siempre de piezas especiales, pues por eso... Bien, sí, está comentando Elena que cuando se desarrolló la primera versión del programa se le daba mucha importancia a las piezas especiales para hacer, bueno, pues para que se utilizaran en la definición de huecos, pero ha avanzado bastante este tema y ahora mismo ya se pueden cortar los bloques sin problema y se pueden colocar pues morteros especiales, etcétera, y ya no tiene tanta importancia el despiece como lo tenía antes. Sí, si repetís la pregunta, por favor. Rayada, que no sé qué quería decir. Sí, me están preguntando por una visualización que aparecía en los croquis, vamos a verla, aparecen estas zonas rayadas, que sería un bloque incompleto, y la línea horizontal, que ¿qué significa? Es exactamente lo mismo, la altura del bloque no es total, sino que es, medio, bueno, en este caso pues un 80% de la hilada habitual. Es justo el mismo concepto. Se puede ajustar más o menos. Sí, pero bueno, ya te lo daba y no estaba nada que te lo diera y te lo sentaba. Bien, ¿tienes, Antonio, alguna pregunta de las que han escrito por el chat? Sí, bueno, no, David, habría una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se exporta este modelo a modelo BIM? Sí, esto, igual que hemos utilizado antes la función de importar archivos IFC, se puede exportar mediante geometría, modelo BIM, crear modelo BIM. Esto te genera un archivo en formato IFC, con el nombre que quieras, por ejemplo, demostración.ifc, y este tipo de archivos lo puedes abrir con tu programa de CAD habitual que trabaja en 3D. Entonces sería otro modo de hacerlo. O incluso es complementario al modo que hemos usado antes. Antes hemos importado un archivo que venía de Archicad, por ejemplo, hacemos aquí el cálculo, vemos que necesitamos poner pues algún pilar adicional o aumentar un espesor, etcétera, y podemos devolver ese archivo de nuevo al formato IFC para que lo recuperen con Revit o Archicad o el plan y allí pues se continúe. O también podríamos empezar desde cero, como hemos hecho en este ejemplo, dibujarlo todo aquí, llevarlo a nuestro programa 3D para allí continuar ya pues dibujando otro tipo de elementos, barandillas o cualquier cuestión ya ajena a la estructura. ¿Exportarlo a formato BIM se exporta con capas también igual que lo hemos importado? ¿Crearlo aquí? Los programas BIM no manejan exactamente el concepto de capas, como sucede con AutoCAD. Algunos lo hacen de un modo, otros de otro. Algunos trabajan con familias, otros de otro modo. Sí. Cuando exportas los planos en 2D a AutoCAD se generan capas, pero cuando exportas el modelo BIM va todo pues como elemento estructural o capa estructura, digamos. Perdón. No existe el mismo concepto de capas. Eso no está igual que en AutoCAD. Bien, David, teníamos alguna pregunta por aquí. Sí. Si puedes explicar la unión del forjado con el muro, lo que es el grado de emplotamiento, la entrega en la caja de opciones, y las opciones para definir las aristas de lado no trabado, ¿para qué se pueden utilizar? Sí, efectivamente, cuando introduces el forjado unidireccional, aquí en cargas definir superficial, que utilizaba antes, se puede elegir si queremos considerar la entrega del forjado dentro del muro resistente, no considerar o considerar una distancia o un porcentaje del espesor. Entonces, esto sirve para indicarle si el forjado unidireccional le va a transmitir solo carga vertical al muro o le va a transmitir también momento. Por ejemplo, si eliges porcentaje del espesor del muro, puedes poner aquí un 67%,
que significaría que el forjado va a penetrar 2/3 en el espesor del muro y de ese modo pues va a estar descentrado, le va a transmitir un cierto momento. O le indicas la distancia en centímetros, la que quieras por aquí. Aquí puedes activar también esta opción, considerar el empotramiento entre el forjado y el muro. Y también si quieres considerar el forjado como isostático, elástico o plástico. Y la alternancia de sobrecargas también si la quieres activar o desactivar. La alternancia lo que va a hacer es que va a considerar cargados primero los vanos pares, después los impares y después todos. Pero normalmente no se suele considerar desde que salió el código técnico, excepto en algunas zonas especiales. Y luego en las opciones del muro, si entramos por aquí en el menú de muros de termoarcilla, efectivamente hay estas dos opciones que se me olvidó comentar antes, que son importantes para elegir si queremos que los muros estén totalmente trabados, totalmente unidos unos con otros o no. Entonces, supongamos, por ejemplo, que este muro largo que tengo en el interior del edificio, quiero que llegue a esta zona, pero considerar que este lado no está trabado con el cerramiento exterior. Entonces, puedo utilizar esa función, geometría, muros de termoarcilla, lado no trabado. Selecciono, bueno, me dice que si hago cualquier cambio ahora tendré que calcular de nuevo, le doy a aceptar. Seleccionando esta arista, esta línea que figura por aquí, me permite elegir cuáles de las tensiones no se van a transmitir entre un elemento y otro a través de la junta. Entonces, bueno, pues se puede elegir si quieres el cortante o el axil o la flexión, el giro según una dirección y otra. Si activas las 4, se consideraría que esos dos muros están totalmente desvinculados, no están trabados. Y lo representa con esa línea discontinua. Y sucede algo parecido con esta línea superior. Si el muro que tenemos por aquí no llega, un segundo que quito el dibujo de los paneles, vamos a verlo, a ver si lo vemos así más claro. Si en esta línea superior no llega a tocar al forjado, sino que lo vamos a dejar un par de centímetros por debajo, podríamos utilizar la función geometría, muros de termoarcilla, lado superior con junta horizontal y marcar esa línea, que también la representa así con la línea discontinua. Y significaría eso, que no llega a tocar a esa viga. A partir de ese momento, esta viga, que era de 30 por 30, ya va a tener una flecha grande, va a empezar a trabajar a flexión, nos va a pedir una sección más grande, etcétera. Sería una posibilidad también que se tiene en el cálculo. Entonces, con la misma función puedes activarlo o desactivarlo, para considerar que hay una junta horizontal ahí o que apoya directamente sobre el muro. Sí. Los detalles estructurales, vamos a ver, están por aquí en importar dibujo. Vamos a ver, están en la carpeta de XF. Me preguntan por detalles constructivos. Sí, además se pueden descargar desde la web también. Sí, efectivamente en la página web están los detalles estructurales y aquí también se instalan con el programa. Entonces están dentro de la carpeta donde se instala el programa, hay una subcarpeta de XF y se pueden o bien abrir directamente desde fuera con AutoCAD o similares o se pueden consultar e insertar dentro del modelo de Trical. Por ejemplo, no, el dibujo del modelo está por un lado y no hay una conexión directa con cada modelo de detalle. Es una base de datos de detalles tipo, cada uno tiene un nombre y una imagen que se puede ir viendo aquí, pero si tú has elegido un muro de espesor 24, por ejemplo, no te extrae automáticamente el detalle de espesor 24. Sí, de todas maneras, David, yo creo que digamos estamos viendo un programa de cálculo. Yo creo que esas funciones serían a lo mejor más apropiadas ya de un programa BIM. Es decir, si mandamos todo el modelo en 3D a un programa BIM, pues ahí ya se puede asignar ya características constructivas, ya que estos programas las manejan, están diseñados para ello. Bien, ¿alguna duda más aquí en la sala? Sí, tenemos una. No se oye la pregunta. Bien. Sí,
Bien, sí, me están preguntando por esta distancia que comentábamos de la entrega del muro de ladrillo, si se refiere desde la cara interior o desde la cara exterior. Este 67%, esto es desde el momento en el que el forjado toca al muro resistente y empieza a penetrar dentro del muro. Le puedes indicar si penetra unos centímetros, 5 centímetros por ejemplo, estaría casi sin apoyar, ¿no? Apoyando solo en 5 centímetros. O si le pones, por ejemplo, el 67%, sería que apoya en 2/3 partes del espesor del muro y quedaría una tercera parte sin apoyar el forjado en él. Uh-huh. Sí, no escuchamos aquí la pregunta. Uh-huh. Sí. Seguramente correspondiera ese modelo con la realidad física. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, si no te entendía mal, me preguntas sobre la dificultad de poder poner el valor correcto para que apoye en el tercio central del muro, ¿no? Para no generar momento. Sí, aquí si realmente tú vas a construir apoyando en el tercio central y no quieres generar momento, en ese caso puedes activar no considerar. Si quieres considerar el momento, activas la distancia, le dices en qué porcentaje vas a entrar en el espesor del muro y el programa calcula el momento. Según si la entrega es más pequeña o más grande, calcula el momento que le genera al muro y te compruebas si se resiste ese momento o no. ¿Pero qué es lo que no te crees exactamente? Uh-huh. Uh-huh. El mínimo para no colapsarlo por debajo, en 7 o en 4, el momento que pasa siempre nos queda un valor externo. Bien. El programa lo que calcula es, según si entra más o menos, si el momento es mayor o menor. Entonces, calcula ese momento. O sea, tú piensas que el momento es siempre el mismo, tanto si entregas poco como si entregas mucho. En ese caso, le puedes poner aquí no considerar o ponerle pues una distancia a la que consideres oportuna. Uh-huh. Sí, pues el programa te permite esas tres opciones, o indicárselo mediante centímetros o mediante porcentaje del espesor, y calcula, pues eso, que la carga esté centrada o si está apoyada en el borde exterior o en el interior, el momento que eso le genera hacia un lado u otro. Y a partir de ahí pues te va a generar más armado o menos y te dirá que cumple o que no cumple con esa flexión. Me preguntan si el programa indica la necesidad de juntas de dilatación. Realmente, si tú dibujas un muro muy largo, te lo va a calcular, incluso le puedes poner cargas de dilataciones y tal, y te lo va a calcular cuán largo lo dibujes. No te va a pedir necesaria junta de dilatación. Entonces, tienes que analizar, pues si la norma pide pues 40 metros o la distancia que sea, puedes dibujar los muros con esa junta de dilatación. Los puedes dibujar un poco separados para hacer el cálculo. Pero si dibujas un muro muy largo, te lo va a calcular todo lo largo que sea sin la junta y te dirá si cumple o no. Y si alguno de los requisitos que pide el código técnico no lo está cumpliendo, porque tenga una longitud muy grande o una esbeltez muy grande, etcétera, en ese caso sí te avisa. Pero no por el simple hecho de que sea necesaria una junta de dilatación. Sí, dime. Uh-huh. Sí, me preguntan por el PDF explicativo. Aquí en el menú de la interrogación está el manual de instrucciones. Entonces, bueno, pues se puede abrir por aquí. Está en formato PDF. Se instala, cuando haces la instalación del programa, se instala este documento también y se puede acceder por aquí. Es el manual de uso del Muros CMT+L versión 7.5 y te explica pues todas las prestaciones que hemos estado viendo.
en cuanto a cargas, por ejemplo, o bueno, tipos de cargas, la carga sísmica, la carga de viento, todo lo que hemos estado viendo está por aquí explicado. Sí. Sí, me preguntan por los detalles constructivos que se pueden descargar. Efectivamente, en nuestra página web está aquí la zona descargas y en el programa CMT+L aquí figura la descarga del propio programa que comentaba al principio, las características, es un documento PDF y los detalles constructivos. Entonces están aquí una colección de detalles en formato DWG sobre la ejecución de los muros y bueno, pues es un archivo de 27 megas que incluye todos los detalles tipo. Sí, efectivamente el programa CMT+L incluye soporte técnico que lo podéis solicitar desde el propio menú de la interrogación. Tenéis esta opción que es enviar, vamos a ver, aquí. Este es el programa CMT+L, lo tengo Trical también abierto, pero en el CMT+L tienes esta opción, enviar consulta, y aquí podéis adjuntar la estructura que tengáis en ese momento abierta. De ese modo nos llega a soporte técnico la estructura y podéis escribir aquí las dudas que os hayan surgido. Entonces, bueno, pues podéis o simplemente escribir dudas en esta casilla de texto o adjuntando la estructura es lo más rápido, lo más práctico porque nos llega exactamente lo que tenéis entre manos y nos podéis hacer preguntas concretas. No consigo que me cumpla el muro 4, ¿cómo puedo modificar tal cosa o tal otra? Sería lo más rápido. Es un servicio que está incluido con el programa CMT+L. Entonces no estáis solos utilizándolo, sino que tenéis este soporte técnico. Cuando se editaban ya todos los documentos, salían, aparte del despiece y todo eso, salían también los detalles constructivos. Los detalles constructivos del ejemplo concreto que se estaba estudiando. No, me comentan que con la versión anterior creen que salían los detalles constructivos automáticamente, asociados al caso concreto, pero no es así. No. Nunca ha sido así. No son detalles tipo, que los hay pues de determinados espesores y tal, pero no están relacionados con la obra que uno ha hecho. Habría que elegirlos manualmente, digamos. Bien, Antonio, ¿tienes alguna duda más del chat? Sí, David, por aquí está ya todo solucionado. De hecho, muchas preguntas han tenido ya respuesta en lo que lo habéis hablado en las preguntas. Nosotros ya aquí hemos terminado. De acuerdo, pues por mi parte también he terminado. No sé si quieres, Elena, hacer alguna despedida. ¿Todo listo? Pues nada, entonces, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por la asistencia y cualquier duda, pues ya sabéis, las vías de contacto con Hispalit o con Artec. Pues muchas gracias y hasta la próxima.